Hay algo que pocas personas se atreven a decir en voz alta, y eso es que un padre presente puede cambiarlo todo, pero un padre ausente también. Desgraciadamente hoy millones de niños crecen sin uno, y lo más inquietante no es eso. Lo más inquietante es que nos estamos acostumbrando. Parece que la ausencia ya no duele porque se ha vuelto parte del sistema. El día de hoy se habla mucho de las madres solteras, pero poco se habla de los padres ausentes. Nada más en Estados Unidos, para que te des una idea, 1 de cada 4 niños crece sin papá. En México, alrededor del 40% de los hogares no tiene una figura paterna. Y Colombia es el país con más madres solteras en el mundo. Esto según los estudios de la Universidad de La Sabana. Esto se ha vuelto tan común y tan dañino que el sociólogo David Popanow dijo que la privación del padre, en la forma de ausencia física, económica o emocional, se ha convertido en la forma más común de maltrato. Y amigos, esto se ha normalizado tanto que en muchos países el modelo de familia sin padre ya ni siquiera se discute, se acepta y hasta se celebra. Y quien se atreve a cuestionarlo parece estar en contra del progreso. Pero te preguntarás, ¿progreso hacia dónde? Porque mientras la cultura borra al padre de la ecuación, una generación entera está creciendo sin dirección, sin afirmación y sin ejemplo. Y ese hueco no lo llena ni el Estado, ni la escuela, ni el entretenimiento. Y es que sí, un niño puede sobrevivir sin padre, es verdad, pero no puede formar su carácter de la misma manera sin esa figura que lo afirma, lo guía y lo confronta. Al menos no en la mayoría de los casos. Los efectos de un padre o de su ausencia se pueden ver, se pueden palpar. Y amigos, esto no es una opinión, es un hecho. La ciencia ha confirmado tanto los beneficios de un padre presente como las consecuencias dolorosas de no tenerlo. Los datos están ahí, las historias también. Pero aún así, pareciera que cada vez hay más niños creciendo sin esta figura. Niños que son los futuros padres, madres, ciudadanos y líderes. Pero la gran pregunta es, ¿cómo es que llegamos aquí? ¿Qué fue lo que hizo que tantos padres desaparecieran del mapa físico y emocional de la vida de sus hijos? Pues la verdad es que la respuesta no es tan simple, porque no fue solo una cosa, sino una serie de factores que sumados a lo largo del tiempo nos trajeron hasta donde estamos el día de hoy. El alejamiento del padre de su rol formativo fue progresivo y silencioso. Fue un abandono lento y disfrazado de modernidad. Uno de los factores clave fue la revolución industrial. Los hombres dejaron de trabajar en casa o en el campo junto a sus familias y comenzaron a pasar largas jornadas de tiempo fuera, en fábricas o en oficinas. El padre, que antes era una figura activa en el día a día de sus hijos, fue reducido poco a poco únicamente al rol de el proveedor. Y claro, por otro lado, no podemos negar que salir de casa para trabajar es necesario. Proveer es una parte fundamental del rol del padre. Los tiempos cambiaron y con ellos también las dinámicas familiares. Esto no es algo malo, fue en muchos casos inevitable más bien. Pero también es cierto que este cambio tuvo un impacto real en la sociedad. Al pasar menos tiempo en la casa, los hombres comenzaron a desligarse del proceso de formación directa de sus hijos. La madre asumió entonces casi por completo la carga de la crianza. Pero gente, eso fue solo un factor. Con el tiempo, la industria del entretenimiento, por ejemplo, también hizo lo suyo. Las películas, las series y los programas empezaron a darle protagonismo a la promiscuidad, la infidelidad y la ruptura familiar, mientras reducían a la figura del padre a un estorbo, un inmaduro o simplemente alguien prescindible. Y es que claro, el drama vende. El divorcio, la ausencia, el conflicto constante, estos son buenos guiones. Y como estos temas generan audiencia, pues también generan mucho dinero. Pero gente, no fue solo eso. También creció la exaltación del individualismo, del placer personal y de la riqueza por encima de la responsabilidad familiar. El mensaje era muy claro: realiza tus sueños, busca tu éxito y vive para ti. Un mensaje muy repetido también por el feminismo. Para muchos, ser padre entonces dejó de ser una aspiración y se convirtió en una carga que estorba en el camino. A eso se le sumaron factores estructurales como los divorcios conflictivos, en donde muchos padres quedaron excluidos de la vida de sus hijos, tribunales que no siempre son justos, largas jornadas de trabajo laborales, adicciones, encarcelamientos, enfermedades e incluso la muerte. Todo esto dejó a millones de niños sin papá en casa y a muchos hombres convencidos de que su presencia ya no importaba. Pero ahora, antes de continuar, aquí hay algo que aclarar, y eso es que hay casos de hombres malos en donde la separación ha sido necesaria para proteger a la madre y a los niños. Pero amigos, una cosa no borra la otra. La gran mayoría de los niños que hoy crecen sin padre no lo hacen por protección, sino por un abandono, por indiferencia o por un sistema que dejó de valorar la presencia paterna. La cosa es que durante décadas el rol del padre fue desplazado poco a poco. Primero lo redujeron a proveedor solamente, después a figura de respaldo y terminó siendo relegado a innecesario. Pero gente, solo porque un niño pueda vivir sin su padre no quiere decir que este no haya sido necesario para su desarrollo integral. Y esto nos lleva a una pregunta que es muy incómoda tal vez, pero muy urgente también. Y esta es: ¿qué tan importante es un padre en realidad? Y no hablo del que llega solo a dormir a casa, ni del que paga la escuela y cree que con eso basta, sino del que no huye de su responsabilidad, del que la abraza y aún en los momentos
momentos más difíciles ejerce su paternidad. Pues gente, tal vez la mejor manera de entender su importancia es viendo lo que sucede cuando éste no está. Y como te imaginarás, las consecuencias son graves, porque un padre emocionalmente ausente también deja huellas profundas que pueden acompañar a una persona toda su vida. La doctora Mary Kovanen, psicóloga especialista en trauma y relaciones, explica lo que puede generar aquello que ella llama la herida del padre. Esta puede generar en los hijos baja autoestima y autoconfianza, especialmente en los niños que se culpan por su abandono emocional creyendo que no eran lo suficientemente buenos. Estos niños experimentan ansiedad constante, como si todo el tiempo necesitaran probar su valor o buscar atención. También depresión o tristeza, muchas veces ligada al enojo no expresado por la indiferencia o crítica constante de parte de la familia o la madre hacia el padre. Tienen límites confusos, ya sea por querer agradar a todos o por cerrarse por completo para no ser heridos otra vez. En las niñas, por ejemplo, uno de los efectos negativos es que en el futuro tienden a elegir parejas frías o no disponibles emocionalmente, y además tienen 7 veces más probabilidad de quedar embarazadas en la adolescencia. Y amigos, tal vez lo más triste de todo esto es que los niños al crecer muchas veces terminan repitiendo el mismo patrón con sus hijos, no porque quieran, sino porque no saben cómo hacerlo diferente. También hay estadísticas que muestran que el 85% de los jóvenes en prisión crecieron sin un padre. El 90% de los niños que huyen de casa vienen de hogares sin papá. El 94% de los jóvenes con antecedentes delictivos no tuvieron un modelo masculino positivo en casa. El 85% de los adolescentes con desórdenes de conducta y el 75% de los adolescentes en centros de rehabilitación experimentaron lo mismo. Y el 71% de los desertores escolares tampoco tuvieron una figura paterna activa. Y gente, como estos hay muchos datos más. En general, estos niños están en mayor riesgo de caer en adicciones, depresión, relaciones tóxicas y tienen tasas de suicidio más altas. Así es que gente, un padre ausente emocional o físicamente no es un problema menor. Es una herida profunda que la sociedad sigue ignorando. Estas estadísticas serían diferentes si tan solo el padre hubiera entendido que su rol no era secundario, era insustituible. Claramente, cuando falta el padre, todo se puede tambalear. Y lo más doloroso es que muchos de estos jóvenes no odian a su padre, simplemente lo extrañan. Lo buscaban cuando eran niños y él no estaba. Lo necesitaban cuando se sentían inseguros y él no vio eso. Creían su aprobación, pero nunca fueron escuchados. Y el resultado no fue solo la pérdida de autoridad, fue la pérdida de identidad, de estructura y de destino. Y amigos, yo sé que es un tema muy duro que a muchos no les va a gustar, y yo sé que hay muchas excepciones, pero gente, si no hablamos de esto, si no actuamos, los que más sufrirán en el futuro son los que aún no tienen voz, los niños de hoy, los adultos de mañana. Y ahora, por otro lado, como ya mencioné antes, sí hay excepciones. Es una realidad que hay muchos casos de éxito en personas que crecieron sin padre, hombres y mujeres que fueron criados únicamente por su madre y que el día de hoy tienen vidas estables, saludables, familias sólidas, carreras admirables y una identidad firme. Y yo conozco algunos de ellos. Son personas resilientes, maduras, con carácter. Pero hay algo importante que debemos de entender. Estas personas no llegaron ahí por suerte. No fue casualidad. En todos estos casos hubo algo o alguien que hizo la diferencia. Y más adelante hablaremos sobre eso. Pero amigos, tampoco quiero que esto se malinterprete, porque de ninguna manera esto es una condena hacia las madres solteras. No podemos negar que muchísimas de ellas han dado la vida, la energía y el alma por sus hijos y han logrado cosas muy admirables. Pero incluso ellas se hubieran beneficiado enormemente y hubieran agradecido tener a su lado a un padre amoroso y un esposo comprometido. Pero gente, de nuevo, lo que no podemos negar, aunque hay excepciones, es que aunque hay casos de éxito, las estadísticas nos muestran una realidad preocupante. La mayoría de los niños que crecen sin padre enfrentan desafíos mucho mayores y no todos logran salir adelante. En su libro Familias sin padres, el sociólogo David Popanow dijo: casi cualquier cosa negativa que le puede suceder a un niño ocurre con mucha mayor frecuencia en los hijos de padres divorciados o que viven en familias monoparentales. Amigos, cuando un padre toma su responsabilidad en la crianza y está activamente participando en la vida de sus hijos, aporta beneficios a ellos que ninguna otra persona es igual de capaz de ofrecer. Y estoy convencido de que si más personas supieran todo esto, tomarían decisiones conscientes para darle lo mejor a sus hijos. Porque darles lo mejor no es solo comprarles el mejor juguete o la mejor ropa u otros lujos. Uno de los regalos más grandes que un niño puede tener es la atención de su papá. Como te imaginarás, y habiendo visto lo negativo, cuando un padre está presente, las cosas cambian de verdad y cambian para bien. La doctora Meg Meeker, pediatra y autora con más de 30 años de experiencia trabajando con familias, explica en su libro Familias Fuertes, Hijas Felices, que el factor más importante para que una niña se convierta en una mujer segura y equilibrada es tener a un padre fuerte, presente y amoroso. En general, los estudios muestran que los hijos que crecen con un padre involucrado tienen mejor autoestima, más confianza y un sentido
más claro de identidad, menos ansiedad, menos depresión y más estabilidad emocional, mayor capacidad para poner límites sanos y relacionarse con otras personas, menor riesgo de adicciones, delincuencia o embarazos adolescentes. Tienen también más posibilidades de terminar la escuela, graduarse de la universidad y conseguir un buen trabajo, y también desarrollan más empatía, mejores habilidades de comunicación y una actitud más sana frente a la vida. Un padre que está, que escucha, que juega, que afirma, es un escudo para el alma de sus hijos, y también es un mapa que les enseña a los niños hacia dónde caminar y hacia dónde no, y un espejo en el que las niñas descubren cuál es su verdadero valor. Ahora bien, a todo esto surge una pregunta para todas aquellas madres solteras o los hijos que crecieron o crecen sin un padre. La pregunta es, ¿será que no hay esperanza? Pues gente, la verdad es que hay muchas cosas que podríamos hacer para mitigar el impacto y compensar en parte la ausencia de un padre. Y tal vez la más importante de todas es introducir figuras paternas en la vida de los niños. Porque aunque nada reemplaza completamente al papá, un hombre presente, firme y afectuoso puede marcar una diferencia enorme en la vida de un niño. Tal vez puede ser un abuelo, un tío, un maestro, un mentor, un entrenador o un líder espiritual. Alguien que sin tener la obligación decide estar. Y no se trata de tomar el lugar del padre biológico, se trata de llenar con amor, dirección y ejemplo ese vacío para que puedan experimentar los grandes beneficios de una figura paterna presente en sus vidas. Y es que el día de hoy hay jóvenes que lo único que necesitaban era un hombre que creyera en ellos, a uno que les dijera, puedes más, estoy contigo, o vales mucho. Así es que si tú estás escuchando esto y conoces a un niño o un adolescente que no tiene esa figura en su vida, tal vez tú puedes ser ese alguien. Gente, en mi caso tuve el privilegio de crecer con un padre amoroso, también imperfecto, pero un padre que estuvo presente y que nunca se dio por vencido por darme lo mejor. Y soy aún más privilegiado por tenerlo todavía a mi lado y sentir su apoyo constante en mi vida. Pero ahora, tal vez tú no creciste con un padre presente, tal vez creciste con un vacío, pero eso no significa que ese patrón tenga que repetirse. Puede ser tú el que rompa el ciclo y haga la diferencia. Todos tenemos la oportunidad de hacer esa diferencia con nuestros hijos o con niños que necesitan una figura paterna. Y no se trata de dejar tu trabajo ni de renunciar a tus responsabilidades. Se trata más bien de algo mucho más simple, pero también mucho más valioso. Se trata de estar realmente presente cuando estás en casa. Sí, es verdad que a veces estamos cansados. A veces preferimos desconectarnos de la realidad y ponernos en el celular o ver el fútbol, pero tus hijos no necesitan un papá perfecto. Necesitan un papá disponible, atento, involucrado. Además, gente, tomar este rol en serio también nos beneficia a nosotros. Los hombres que abrazan su paternidad viven más años, tienen mejor salud emocional y un sentido de propósito más profundo. Porque la vida familiar los aterriza, los desafía y los termina por transformar. Un hombre que está para sus hijos desarrolla paciencia, disciplina, empatía, se convierte en un líder, en un ejemplo, en un guía, y eso, aunque a veces es cansado, lo llena más que cualquier éxito personal. Como dijo el psicólogo Angus Campbell, los hombres más satisfechos en la vida adulta no son los más ricos, sino los padres que formaron una familia y estuvieron presentes. Gente, la paternidad no te resta, te forma, te completa, te trasciende. Sé que vivimos en una era complicada y el tiempo a veces parece escaso, pero hay cosas sencillas que podemos hacer para ejercer nuestra paternidad de forma más efectiva. Por ejemplo, escucha con atención, sin el celular en la mano. Juega con ellos, aunque sea por unos minutos al día. Pregunta cómo se sienten, no solo qué hicieron en la escuela. Afírmalos, míralos a los ojos y diles que los amas. Sé parte activa en su educación, en sus hobbies y también en sus momentos difíciles. Comparte tus luchas, tus historias y tus errores también, porque muchas veces ellos terminarán por aprender más de tu vulnerabilidad que de tu perfección. Y sobre todo, hazles saber que siempre estás ahí para ellos. Y ahora, si tú eres padre y por alguna razón no puedes estar físicamente todo el tiempo con tus hijos, ya sea por trabajo, divorcio, servicio militar o cualquier otra circunstancia, haz que el tiempo que sí tienes con ellos cuente. Y es que, amigos, incluso una llamada, un mensaje, una videollamada, un consejo o un te amo dicho a tiempo también pueden dejar huella. Recuerda que el tiempo pasa y lo que hoy siembras, mañana florecerá o se marchitará. Tal vez tus hijos no recuerden todos los regalos que les diste, pero sí van a recordar cómo los hiciste sentir. Y si tú no estás ahí para firmar su identidad, el mundo lo hará por ti y no siempre con buenos resultados. Así es que si eres padre y estás escuchando esto, da un paso, pero no para ser el padre perfecto, sino para ser el padre presente. Amigos, hagamos todos la diferencia.